Sean bienvenidos a un nuevo programa de Infocadem Online. Hoy hablaremos acerca de las responsabilidades del administrador único. Planificar, organizar o verificar la estructura dentro de una sociedad son algunas de las labores que debe desarrollar todo administrador. La Ley General de Sociedades Mercantiles precisa que la administración de una sociedad anónima está a cargo de uno, el administrador único, o varios, el Consejo de Administración, mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Un administrador único o el Consejo de Administración es responsable para con la empresa de las aportaciones hechas por los socios, del cumplimiento de requisitos legales y estatutos establecidos con respecto a los dividendos que se paguen a las accionistas, etc. También deben de revisar puntualmente la actuación de su antecesor. En virtud de la Ley General de Sociedades Mercantiles, señala que es solidariamente responsable con los que procedan por irregularidades que hubiesen incurrido, si conociéndolas no las denuncian por escrito a los comisarios. ¿Qué se supone ser un administrador único? ¿A qué responsabilidad solidaria están sujetos? ¿Qué beneficios y riesgos conlleva esta modalidad de gestión empresarial? Para resolver estas dudas y platicarnos más sobre este tema, está con nosotros conduciendo este programa el doctor Jaime Alberto Flores Sandoval, en compañía de los panelistas la contadora Sandra Cuevas y el maestro Felipe Dionisio. Pero además esta noche nos acompaña un experto en la materia, el maestro Efraín Salvador Miramón. Acompáñanos en este tu programa Infocadem Online. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a platicar de las responsabilidades del administrador único y tenemos un invitado que es un experto en el tema. Quédese con nosotros. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, el día de hoy vamos a dedicar este espacio para platicar del administrador único. Como siempre nos acompaña la contadora Sandra Cuevas, el maestro Felipe Dionisio, y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial, el contador público licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón, quien además de esta formación académica es miembro de distintas actividades colegiadas en distintos colegios a través del país, en el Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo. Es consultor en el sector público y honestidad privada respecto de temas fiscales, financieros, fiscales, y además es un conocedor del tema, una persona que explica muy bien y además nos deja con mucho conocimiento cada que lo invitamos. Efraín, muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias por la invitación. Me siento sumamente honrado de estar participando con ustedes. La verdad que es un gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes pues esta mesa de entre amigos, ¿no? Gracias por la invitación. Sí, básicamente eso, ¿no? Entre amigos. Y entre amigos, pues también a veces vale hacer consultas que no tengan costo, ¿no? Entonces, claro. Para la gente que nos está siguiendo, pues normalmente se va con muchas cosas y bueno, esperamos que sea el caso el día de hoy. Vamos a platicar hoy de responsabilidad del administrador único. En las personas morales hay un administrador único, a veces puede haber un consejo de administración, pero hoy vamos a centrarnos en la parte de este administrador único, de cuáles son las funciones, cómo se designa, cuáles son sus responsabilidades. ¿Qué pasa con el administrador único, Efraín? ¿Quién es dentro de una persona moral? Bien, pues recordemos que las sociedades tienen tres principales órganos, que es la asamblea de accionistas, el órgano de vigilancia, que es el comisario, y el órgano de administración, que en este caso puede dirigirse o puede determinarse por un administrador único o por un consejo de administración. En este caso, pues nos vamos a abocar al administrador único, que es el más conocido, ¿no? En el medio de las empresas, y por lo tanto, este administrador único es designado en la asamblea en la que se constituye la empresa, en el acta constitutiva, se designa al administrador único. ¿Y qué es un administrador único? Es aquel que se encarga de gestionar, de ejecutar y de conducir el negocio de la empresa, las actividades de las empresas. Entonces, esa es su principal función. Este administrador único puede ser un socio de la sociedad anónima o bien puede ser una persona ajena a la sociedad. Entonces, serían los puntos básicos para llegar a lo que es el administrador único.
Por lo tanto, podríamos decir que el administrador único nuevamente va a brindar un servicio a la sociedad, el servicio de conducir o de ejecutar los negocios y las actividades de la sociedad. Por lo tanto, este administrador único tiene derecho a una remuneración, a una contraprestación, la cual se le denomina en la materia mercantil como emolumento, que en la parte del impuesto sobre la renta, pues lo determina como un honorario asimilable, ¿no? Pero en el ámbito mercantil lo conocemos como emolumento. Y la gran pregunta, ¿en dónde se plasma esta contraprestación, esta retribución, este emolumento para el administrador único? Se plasma en los estatutos de la sociedad y se puede ir modificando, se puede ir ajustando a través de la celebración de las asambleas ordinarias de socios que se realizan cada año entre los meses de enero a abril, dentro de los primeros 4 meses al cierre del ejercicio social, y por lo tanto ahí en estas asambleas ordinarias también se pueden fijar los emolumentos que van a recibir, en este caso, pues el administrador único, ¿no? Entonces, ese sería el preámbulo de este esquema. Ok, entonces designamos un administrador único, tiene esa función de conducir, de tomar decisiones, tiene derecho a recibir una remuneración, pero también conlleva una serie de responsabilidades y bueno, en otras ocasiones lo hemos comentado, dentro de las más conocidas y a veces las que más preocupan a la gente, las de carácter fiscal. ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Qué puede pasar con el administrador único? Y además hay ciertos límites a esta actuación del administrador único, a la responsabilidad del administrador único que está contemplado en función del incumplimiento que pudiera existir de las obligaciones fiscales. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué tiene que hacer un administrador único para vigilar que no ocurran este tipo de circunstancias? El administrador único es la persona, precisamente como bien lo comentas, la encargada de ejecutar la toma de decisiones en las empresas. Y por lo tanto es la máxima autoridad en la toma de decisiones. Por lo tanto, una decisión de carácter, por ejemplo, las responsabilidades que se van delegando dentro de la sociedad, al final, el que tiene la máxima autoridad viene a ser el administrador único, por lo tanto, también es el máximo responsable de las actividades que se realizan. En este sentido, desde el punto de vista fiscal, por ejemplo, pues el administrador único tiene una responsabilidad solidaria, marca el artículo 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero pudiéramos decir una responsabilidad subsidiaria, porque primero es sobre los bienes de la persona moral, y si estos bienes no son suficientes para pagar el crédito fiscal, entonces ahora el que conlleva a la responsabilidad de pago es al administrador único. Entonces, y él responde, pues, no hay un límite, por llamarlo de alguna manera. Es hasta el monto total que falte por garantizar o por pagar del crédito fiscal. Eso es en la materia fiscal, pero en la materia mercantil, pues también el administrador único tiene otro tipo de responsabilidades. Tal vez son las menos conocidas, tal vez son las que no son frecuentes observar, pero así como en la materia fiscal, por la que más nos preocupa, el administrador único responde con la totalidad de sus bienes incluso para poder pagar el crédito fiscal, también hay otro tipo de responsabilidades en materia mercantil, ¿no? Okay. Bien, vamos a seguir platicando de este tema porque además hoy con toda esta reforma fiscal penal que se da para 2020, hay mucha gente que tiene esto en la mente. Hay gente que está preocupada porque no sabe si tiene responsabilidades, si son totales, si son penales. Entonces vamos a seguir platicando del administrador único, vamos a hablar de las responsabilidades mercantiles, de las fiscales, de las penales. Tenemos un experto el día de hoy con nosotros, el maestro Efraín Salvador. Vamos a hacer un corte y regresamos. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online.
Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en InfoCadem Online. Muy bien, pues regresamos y estamos platicando hoy del tema que corresponde a las personas morales, el administrador único, y que implica una serie de obligaciones, también tiene algunos derechos. Uno de ellos ya mencionabas antes de irnos al corte, hacer un cobro. Decías que el cobro se hace por un esquema de honorarios, de asimilados a salarios, más que de honorarios, de ingresos asimilables a salarios en el artículo 94 de la Ley de Renta en la fracción tercera, y tiene ciertas limitantes su pago. Puede cobrar lo que sea, cuánto puede cobrar, cuáles son los límites que existen al concepto, Efraín. Fíjate que en esa parte es un acuerdo entre los socios con el administrador único. Partamos de ahí, ¿no? Que es un acuerdo entre los socios, fijar cuánto va a ser el emolumento que se le va a considerar al administrador único. Por lo tanto, podría decirte de principio de cuentas no hay límite, no hay tope. Lo que acuerden pagar. Ahora, no significa que el pago que se le realice sea 100% deducible para la empresa. Es ahí donde está el punto. El límite del monto a pagarle al administrador único no deriva de un acuerdo, o más bien no está en función de lo que pacten los socios hasta cuánto el monto, sino está en función de qué tanto va a poder ser deducible. Porque si recordamos, el artículo 27, fracción décima, establece ciertas directrices, ciertos requisitos para que el monto del pago al administrador único pueda ser deducible, ¿no? Uno de ellos, que no sea superior al sueldo del trabajador de mayor jerarquía, el salario de mayor jerarquía. El otro, que no rebase del 10% de las deducciones o de las otras deducciones que se puedan tener, y que junto con los demás pagos que se le realicen al comisario, al administrador, no sean superiores al total de los pagos que se le realizan a todos los trabajadores, ¿no? Entonces, si se cumplen con esos requisitos, el monto del honorario o el monto del emolumento del administrador único podrá ser deducible. De tal manera que en materia mercantil no hay un tope en sí, pero si ya observamos los parámetros de la deducción, entonces, ¿qué recomendaríamos a nuestros amigos? Pues primero, antes de fijar los honorarios, observar si se cumplen estos requisitos respecto del monto, para entonces, ahora sí, llegar a ese pacto, ¿no? Para que la partida pueda ser deducible. La gran problemática es que si yo no cumplo alguno de estos tres requisitos que marca esta fracción décima del artículo 27, pues la totalidad de los pagos realizados al administrador único serían no deducibles, aun y cuando le hayas efectuado la retención, tengas el CFDI, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que ubicarnos en ciertos parámetros, pero bueno, hablábamos de esta responsabilidad subsidiaria que se establece en el artículo 26 para estos administradores, que decíamos es total, y hablamos de otro tipo de responsabilidades, las de carácter mercantil, que a veces, sin quizás ser tan preocupantes como las fiscales, tienden a ser desconocidas, pero también impactantes cuando se suceden. ¿Cuáles son esas responsabilidades en el ámbito mercantil, Efraín? Pues fíjate que se marcan desde el ámbito mercantil que el administrador tiene la obligación de verificar la aportación que realicen los socios. Es un punto primordial, es decir, si yo soy administrador único, tengo que tener en cuenta que efectivamente los socios hayan realizado su aportación. Si no, ¿quién es el que va a pagar esa aportación? Pues yo como administrador único. El segundo punto sería que se cumplan todos los requisitos legales y estatutarios respecto del pago de dividendo. Es decir, el que tiene la responsabilidad de ver que se cumplan los acuerdos respecto de los dividendos, de la distribución de utilidades que realice la sociedad, es a cargo también del administrador único. Otro, la existencia es el responsable de la existencia y del mantenimiento de los sistemas de contabilidad, de los archivos de la empresa. Entonces, y el control que previene la ley. Entonces, él es el responsable de tener todo ese resguardo. Y muchas veces lo que sucede en las empresas es que, pues el sistema contable lo llevo en un despacho externo, y entonces como el despacho externo me hace la contabilidad, como lo conocemos coloquialmente, entonces pues yo ya no tengo responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es de contar con toda esa existencia del sistema de contabilidad y este mantenimiento a los sistemas. Y otra de las responsabilidades es verificar de que se ejecute los acuerdos que se hayan tomado en las asambleas de socios.
que se ejecuten tal y como se tomaron esos acuerdos en las asambleas de socios, esas directrices, es el administrador único el encargado. Entonces, son puntos esenciales que debemos de considerar. Y una de sus obligaciones primordiales en materia financiera es cumplir con el informe que marca el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, que mi administrador único en las asambleas de socio tiene que presentar un informe sobre toda la cuestión financiera de la empresa, su balance general, su estado de resultados, estado de cambios, estado de variaciones, presentarlo a la asamblea para rendir cuentas sobre su gestión que realizó. Entonces son puntos relevantes a considerar, ¿no? La parte mercantil, claro. Y bueno, como siempre, hay aportaciones que también son interesantes. Sandra. Claro que sí. Ahorita, con todo lo que ha pasado de la pandemia y la ampliación que tuvimos respecto de la reforma fiscal para 2020 y penal, lo que nos podemos encontrar es que tenemos ya una amplia gama, vamos a llamarla así, de responsabilidad solidaria en la que incurre este administrador único. Quiero pensar, y sin temor a equivocarme, que la mayoría de las empresas mexicanas están administradas por un administrador único que de igual forma en la mayoría de las ocasiones se trata de uno de los socios o el socio mayoritario. Casi siempre pasa eso casualmente, ¿no? Entonces, algo que vamos a encontrar sin duda es que hoy nos vemos ante un panorama donde ya no existe el velo corporativo. No sé qué piensa usted, maestro Efraín, pero ese dichoso velo corporativo que antes decían, no te preocupes, es que hasta donde tú hayas aportado en la sociedad eres responsable, hoy eso desaparece. Incluso lo de responsabilidad limitada también desaparece, y hoy el administrador único, en el caso de sociedades de responsabilidad limitada, recordemos que no existe un administrador único porque la misma figura no lo permite, pero hoy vemos que el velo corporativo ya no existe. No sé, ¿qué piensa usted? Fíjate que hacías la comparación bien interesante, Sandra, con la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Y entonces, en este sentido, allá en las sociedades anónimas se le conoce como administrador único. En las sociedades de responsabilidad limitada se le conoce como gerente general. Es casi las mismas atribuciones, nada más cambia el nombre. Ahora, el punto para que nos platiques del tema desde el principio, los gerentes y esta designación de funciones que me quiero llevar para allá. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando de este tema, porque no es un tema que tenemos que ver desde el inicio. Estamos platicando del administrador único, de sus responsabilidades. Quédese con nosotros. No te vayas. En un momento regresamos a Infocadem Online. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta en Infocadem Online. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro Efraín Salvador, y por ahí Sandra ponía el dedo en un punto muy importante: las responsabilidades que se pueden otorgar a terceros, porque el administrador no siempre puede llevar a cabo todas las funciones. Y nos estamos platicando de esta delegación que se le puede hacer a los gerentes, Efraín. ¿Qué pasa con esta situación? Hay un punto. Primero, en la sociedad anónima se le conoce como administrador único. En la sociedad de responsabilidad limitada se le conoce como gerente general. Por otro lado, el administrador único puede otorgar poderes a gerentes generales, que pueden ser personas ajenas a la sociedad, para realizar ciertos actos en particular.
Es decir, hay dos tipos de gerentes, unos que son por otorgamiento de poderes del administrador único de la sociedad anónima, y hay otro tipo de gerente general que es el similar del administrador único, pero en las sociedades de responsabilidad limitada. Ahora lo que decía Sandra, bien interesante lo que pasa con los socios. Cuando el socio mayoritario se convierte en administrador único y absorbe todas las responsabilidades inherentes a ese cargo. Y muchas veces se piensa que como yo aporté 50,000, yo aporté 20,000, yo aporté 100,000, hasta ese monto es mi responsabilidad. Pero cuando asumo el cargo, además de aportar el capital, asumo también el cargo de administrador único, entonces también adquiero todas las responsabilidades en materia fiscal, en materia mercantil, en materia penal, que conllevan a un administrador. Entonces, cuidado con quienes están en esta situación. No es porque esté mal, se puede hacer, nada más que hay que protegerse, ¿no? Hay que estar vigilando el cumplimiento. A esta parte, ojalá en algún momento podamos tener la oportunidad de platicar, pero es a lo que se deriva el compliance, ¿no? Vamos a cuidar lo que está realizando nuestra sociedad a través del administrador único. Claro, que es un tema sumamente interesante y de actualidad del compliance también. Felipe, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues creo que son muchas cosas y bastante interesante. Creo que hablar del tema del administrador único no acabaríamos en un programa ni en dos. Creo que son bastantes cosas la responsabilidad precisamente del administrador, porque no solamente pensemos en responsabilidad en materia mercantil, en materia fiscal, también está la responsabilidad en materia civil, en materia laboral, en materia penal. Yo creo que son bastantes aspectos donde el administrador adquiere como tal un tinte de gran importancia, y como lo comentábamos a lo mejor en un programa pasado, rebasa en este caso sí al comisario obviamente por tener más funciones y por tener la gestión y la dirección como tal precisamente de la sociedad. Esto en una primera instancia. Retomo un poco el comentario que decía el maestro Efraín respecto a la responsabilidad en materia fiscal. Recordemos que la responsabilidad en materia fiscal por un administrador único, en este caso sobre un determinado periodo, si se llega a generar un crédito fiscal durante su periodo y a pesar de que el administrador único haya sido removido o sustituido por otro, ese crédito fiscal va a ser responsable solidario, en este caso el administrador, que estuvo durante su gestión, es decir, en el momento en que se generó en este caso ese crédito fiscal. Otro de los temas también que es importante y que creo que podemos señalar es el tema en que, por ejemplo, cuando en este caso el SAT va a buscar a la sociedad propiamente y ya no la encuentra por ningún lado, no está por localizada, simplemente hace el rastreo, la búsqueda por sus medios y no la encuentra, a quien va a ir a buscar es al administrador único. ¿Por qué? Porque comparte esta responsabilidad y muchas veces pasamos desapercibidos, ¿no? De, bueno, no pasa nada, no hay ningún problema. Es más, ¿sabes qué? Ya renuncié al cargo y no tengo ningún problema. Lo que pasa es que posteriormente ya me comunican ahora sin crédito fiscal, resulta que fue durante mi periodo y resulta que ahora ya me están buscando y van precisamente sobre la titularidad también de mis bienes para cubrir ese crédito fiscal. Entonces, yo creo que es una parte bastante importante y yo me atrevería a pensar, y no precisamente en épocas de pandemia, ¿no? Sino en épocas de la cuarta T, ¿quién es el guapo, la guapa que va a querer o va a querer tomar esta función de ser un administrador único en una sociedad, ¿no? Sí, particularmente cuando no participas directamente. Digo, ¿no? Hay ocasiones en que es tu empresa y tendrás que hacerlo. Efraín, ¿qué otros puntos relevantes pudiéramos destacar de este administrador único? Fíjate que tomando precisamente el comentario del maestro Felipe, bien interesante, esto nos lleva a observar que el administrador único puede ser removido, ¿no? Puedes cambiar de administrador único. Y como bien señala él, ratificando y reiterando el comentario que afirma, muchos suponen de que por el hecho de que ya me cambié y ya me removieron o ya me quitaron la administración, entonces ya me liberé de cualquier responsabilidad. Y no, las responsabilidades durante el tiempo que se haya estado en el cargo es el punto esencial. Y adicional a lo que comentaba él en la no localización del domicilio, que ese es un punto primordial, hay veces que la empresa dice, pues está como no localizada, pues a ver dónde la encuentran. Pues ahora van a buscar ¿a quién? Al administrador único y también pueden llegar a buscar a los socios. Nada más que ahí la responsabilidad es en proporción al porcentaje que hayan aportado en el capital. Pero otra de las circunstancias que también se da en esta responsabilidad
solidaria que le abre la puerta a la autoridad para realizarla, pues es cuando no lleven una contabilidad. Pareciera ser que si ya cerró una empresa o estoy en suspensión de actividades o ya no estoy teniendo ingresos, pues ya no estoy obligado a llevar contabilidad, ¿no? Estoy obligado a llevar contabilidad simple y sencillamente por ser una persona moral, ¿no? Entonces, si en algún momento la autoridad determina que no estoy cumpliendo con el envío de la contabilidad a la cual me encuentro obligado en su caso, pues igual y hasta por esa situación también podría liberarse o podría vincularse a una responsabilidad solidaria. Entonces sí, son puntos y como bien atinadamente lo señalaba, hablar del administrador único es avanzar, avanzar, avanzar y serían varios temas a analizar en ese punto, ¿no? Sí, muchísimas cosas y sobre todo con esta reforma para 2020, en donde antes se exceptuaba la responsabilidad del administrador único cuando hubiera inscrito a la persona moral, cuando llevara contabilidad, cuando la entrega, cuando no desaparece precisamente. Pero hoy un tema también en la parte fiscal que se agrega es que la responsabilidad que dice el 26 es solidaria, aunque sea subsidiaria en términos reales y prácticos, se puede concretar cuando la persona moral participó en operaciones con un EFOS, es decir, cuando se trata de un EDOS, y bueno, cuestiones que tenemos que vigilar, ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Ya como conclusión, nos termina el tiempo a este respecto. Bien, pues que el cargo del administrador único, si alguien lo tiene, de los que nuestros amigos que nos acompañen, pues acérquense a un experto en materia mercantil, a un experto en materia fiscal, a alguien que les pueda asesorar sobre todo el cúmulo de responsabilidades que llevan y los puntos de atención que deben de tener. Un administrador único no solamente se trata de ir y firmar trámites o de firmar contratos, sino que lleva una responsabilidad mayor de acuerdo a la esfera o a la materia jurídica en la cual se desenvuelva. Entonces sí sería interesante contar con ese tipo de asesoría, pues para que estuviese protegido, ¿no? Pues muchas gracias, Efraín, Sandra, Felipe, como siempre. Gracias a todos por estar con nosotros en este programa y los esperamos en una emisión más. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.